Dios les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Hoy vamos a leer un salmo. No todo el salmo, pero bastantes versículos. El Salmo 107. Salmo 107. Y este salmo es un salmo, podríamos llamarlo recordatorio, ¿sí? Es un salmo para que nosotros tengamos presente lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Muchas veces la persona llega al camino del Señor muy afligido, muchos problemas, muchas situaciones, dolor, angustia, escasez, deudas, conflictos, de todo tipo. Llega al camino del Señor de última, porque ya probó tantas cosas, golpeó tantas puertas, y bueno, lo único que le quedaba era ir a la iglesia. Y llega a la iglesia y se encuentra que el Señor lo abraza con su amor, con su cariño, lo bendice, obra en su vida. Y ahí donde se pregunta por qué no vine antes, ¿no? Bueno, claro, el enemigo Satanás ha colocado en la mente de tantas personas que el camino del Señor, la iglesia, nosotros los pastores, es algo que no es confiable, que no tenemos que seguir, pero la cosa es que a pesar del descrédito que el enemigo esparce por allí, la iglesia sigue creciendo, Dios sigue obrando, tocando vida, y cada iglesia va sumando fieles, porque el Señor los toca a pesar del descrédito que Satanás se encarga de esparcir. Vamos a leer estos versículos que son varios. 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová. Bueno, estos son unos versículos, vamos a mencionar esto, ¿no? Vamos a describir. Acá está hablando de las personas que estaban apartadas, alejadas, a personas que estaban caminando por un camino que no era el camino correcto, sí, y en ese camino la estaban pasando realmente mal. En algún momento, en algún instante de su vida, clamaron a Dios, ¿sí? Clamaron a Dios. Bueno, es mi testimonio. Yo era una persona que vivía en mis caminos, que pensaba en desarrollar mi vida a mi manera. Sin embargo, un día yo iba caminando por la calle, yo hasta recuerdo el lugar, recuerdo la circunstancia, era una noche de verano, bien estrellada, yo iba caminando por la cuadra de la vuelta de mi casa, y cuando llegué allí a un terreno baldío que había, iba transitando por enfrente del terreno baldío, levanté mis ojos a los cielos y dije: Dios, si vos existís, yo te quiero conocer. Esa fue mi palabra sincera con Dios, hablándole a un Dios que yo no conocía, hablándole a un Dios del cual no respondía, no obedecía. Conocía la palabra del Señor, tenía una Biblia en mi casa, mi abuela me habló mucho de la palabra del Señor porque ella era creyente, pero yo vivía de acuerdo a mis caminos. Un año después, aproximadamente un año después de esa oración, yo estaba entregando mi corazón a Jesucristo. Yo era de estas personas que estaban extraviadas, que estaban alejadas, que estaban apartadas. Yo no era una persona que tenía adicciones, yo no era una persona que estaba metido en la delincuencia, era una persona común y corriente que trabajaba, que en su momento estudiaba, que tenía la intención de seguir estudiando, pero mi vida no era una vida que respondía a la voluntad del Señor. Era una persona simple, de las cuales hay millones de personas, y en un momento dado yo levanté mis ojos al cielo y Dios me respondió. No inmediatamente, un año después, yo estaba en el camino del Señor, alabándole y glorificando el nombre del Señor. Este es un día para que nosotros nos demos cuenta cuántas cosas que hizo el Señor. A veces nos situamos en el día de hoy.
¿no? Lo que nos pasa hoy. Quizás nuestro día no sea el mejor, no estemos pasando por el mejor momento, pero recordemos de dónde nos trajo el Señor, cómo el Señor nos rescató. Recordemos esa circunstancia, las cosas que el Señor hizo, las personas que utilizó, las situaciones que Él preparó, algunas de ellas buenas, otras complicadas, pero que fueron de alguna manera conduciéndonos hasta que le conocimos, hasta que pudimos escuchar la palabra. Y cuando la escuchamos, milagrosamente abrimos nuestro corazón. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que éramos personas duras, que éramos personas tercas, que queríamos vivir a nuestra manera. Sin embargo, cuando llegó la palabra, le abrimos el corazón. Fue un milagro del Señor. Fue la misericordia de Dios, fue la gracia de Dios para con nuestras vidas. Y eso lo tenemos que recordar y tenemos que alabar el nombre del Señor por esta causa. Primer versículo, alabad a Jehová. Y después de esta historia, versículo 8, alaben la misericordia de Jehová. Sigue. Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Yo era un hambriento y quizás vos eras un hambriento del Señor. No tenías demasiados inconvenientes. Sin embargo, había un vacío en tu corazón muy grande y el vacío era Dios. Versículo 10 nos habla de otra clase de persona. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Y acá vemos la otra persona, las personas que sí estaban atados en cosas realmente pesadas. Dice que estaba en prisiones, en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Esto es una manera de describir a personas que estaban realmente complicadas, que no eran personas sencillas y simples que vivían en pecado. Eran personas que estaban atadas a situaciones, a brujería, hechicería, ocultismo, adicciones, a delincuencia, a situaciones pecaminosas como adulterio, como fornicación y tantas cosas que en algún momento algunas personas llegaron a transitar ese camino. De allí, de esas situaciones un poco más pesadas y complicadas, el Señor los rescató. Un día clamaron a Dios. No sé cómo, en algún momento habrán dicho: Dios, sacame de acá, ¿no? Una oración así, como cortita pero profunda, de dentro del corazón, diciendo: esto que estoy viviendo, creí que era el camino, creí que era la manera, creí que esta era la forma. Me doy cuenta que esta no lo es. Estoy viviendo un dolor, un sufrimiento, una angustia. Y el Señor los rescató. Alaben la misericordia de Jehová. Alaben la misericordia de Dios. Alaben que el Señor te rescató del pecado, de la inmundicia, del dolor, del sufrimiento, de la terquedad, del camino no recto. Pero ahí mostró Dios su amor hacia vos, su misericordia, y que siempre, siempre, siempre estabas en su mente y en su corazón. ¿Por qué es bueno recordar estas cosas? Porque los días de hoy pueden no ser excelentes, pero tenemos que recordar de dónde el Señor nos sacó. Eso significa que si el Señor nos sacó de un lugar verdaderamente complicado, Dios también nos va a sacar de esta situación mucho menos adversa que aquella de donde hemos venido. El Señor es un Dios bueno y fiel. Fiel. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Si nos rescató del pecado, de las tinieblas, de la vida complicada y pesada, ¿cómo no nos va el Señor a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y en particular
estos días que podemos rotular como difíciles. Mis hermanos y amigos, en este día agradecé al Señor. Y si vos sos una persona de las que está en esta condición, decile al Señor: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón, perdoname todos mis pecados, te acepto como Señor y Salvador en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor va a venir a tu vida como vino a la mía, como vino a la cantidad de gente que cree en el Señor, que han vivido la victoria del Señor, y vas a ver cómo el Señor también te va a rescatar. Y si vos ya lo recibiste, bueno, alabalo, bendecilo, porque Dios es fiel. Él está con vos en este momento y te va a sacar como te sacó antes de donde estabas. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, porque tú eres Dios fiel. Señor, tú nos rescataste del pecado, de la angustia, del dolor, y nos trajiste este camino de bendición, esta senda de abundancia, Señor. Y eso nos demuestra que nada nos va a faltar ni nada nos va a suceder malo, porque tú gobiernas, Señor, y tú nos envuelves con tu amor desde el día que te recibimos en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga.